Es un gusto nuevamente, estimados hermanos, estar acá con cada uno de ustedes, así como aquellos que se van a conectar también. Que el Señor les bendiga a todos. Les voy a pedir de que abran sus Biblias en el capítulo 15 del Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 15, vamos a leer los versículos del 20 al 24. Lucas 15, del 20 al 24. Dice así la palabra de Dios. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos. Padre amado, en esta preciosa tarde vengo ante tu presencia, Señor, para darte las gracias por el favor que nos has hecho de darnos vida. Estoy acá parado, Señor, con el propósito de esparcir tu mensaje, de dar el consejo, Señor, que tú has dejado en tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, para poderlo hacer de la mejor manera. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Este día, estimados hermanos, estaré predicando este tema como lo es ejemplo de un Padre misericordioso. Pues estamos celebrando aquí en este país principalmente pues el tercer domingo pues de junio, pues se celebra el Día del Padre. Hablar del Padre, estimados hermanos, es hablar de una figura clave e importante. El Padre es una figura clave e importante en los hogares y en la sociedad. La palabra o la función de padre conlleva la idea, estimados hermanos, es una figura. Cuando escuchamos la palabra padre, la palabra padre es una figura que conlleva la idea de protector, defensor, proveedor, consejero, guía, amor. Todas estas figuras, funciones corresponden a un verdadero padre. Eso tiene que ser un padre. Protector, defensor, proveedor, consejero, guía y esparcir amor, ¿verdad? Y de allí la importancia de que cada padre en esta tierra tenga una conexión con el Padre Celestial, ¿verdad? Con el Padre Celestial, con Dios nuestro Padre. Dice el libro de Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Entonces, para desempeñar una nítida función, un papel eficaz como padres acá, pues en esta tierra, es necesario que estemos conectados con el Padre Celestial. ¿Y por qué motivo? Porque, estimados hermanos, cuando los padres estamos conectados con el Padre Celestial, entonces vamos a estar siendo nutridos, vamos a estar siendo alimentados. Y como de todos nosotros es sabido, aquella persona estará robusta o estará débil, dependiendo de lo que se esté nutriendo, ¿verdad? Cada persona, dependiendo de lo que se alimenta, así va a estar nutrido, así va a estar fuerte o va a estar débil. De ahí la importancia de la buena alimentación. Y para estar fuerte espiritualmente y tener buen consejo y ser buen guía como padre, es necesario estar recibiendo el alimento del Padre Celestial. Es necesario esa conexión, es indispensable. Dios, estimados hermanos, nuestro Padre Celestial es precisamente el Padre por excelencia.
el Padre del cual todos nosotros, todos los padres debemos de ver, entender y copiar su ejemplo, ¿verdad? Es necesario ver todo el proceder, el carácter del Padre Celestial, aprenderlo y al mismo tiempo practicarlo, porque solamente así se va a poder ser eficaz en esa función. En esta parábola, estimados hermanos, vemos de que expresa, vemos a un padre, ¿verdad? Que está, digamos, va a actuar, va a proceder ante una crisis que se le ha presentado en el hogar. Acá en esta parábola. En esta parábola vemos de que en ese hogar hay una crisis. Y el papá va a jugar un papel, un rol bien importante en esta crisis. Y de la cual nosotros como padres debemos pues aprender. Entonces, en este capítulo 15 de Lucas, es el Señor Jesucristo, pues, quien ha estado, sigue enseñando y ha contado pues ya 2 parábolas anteriores. En este capítulo 15, ¿verdad? 3 parábolas de algo que se ha perdido, que ha sido encontrado y que ha sido celebrado. En esta parábola, si ustedes leen el capítulo 15 de Lucas, van a ver eso. El Señor ha contado anteriormente a esta, 2 parábolas anteriores. Ha contado 2 parábolas anteriores. Y esta de la cual yo leí una porción, y que por cierto es muy conocida, una de las parábolas más lindas que encontramos en la Biblia. Entonces podemos ver en todo este capítulo que el Señor Jesucristo está dando esta enseñanza acerca de algo que se ha perdido, que ha sido encontrado y que ha sido celebrado. Entonces, yo me enfocaré pues en esta tercera parábola, como lo es la del hijo perdido o el hijo pródigo. Se cuenta pues, como ustedes ya de todos o de la mayoría de ustedes es conocido, se cuenta pues esta parábola en la cual vemos a un padre que tenía 2 hijos y que el menor pidió la herencia, su herencia. Él pide la herencia y se va precisamente, se le gasta todo el dinero en una vida, pues se pierde. Ese es el proceder de este hijo menor. Eso es lo que nos habla la parábola. Aquí hay una gran riqueza de enseñanza. Entonces, el hecho de que venga un padre y que un hijo tal vez antes de tiempo le esté pidiendo herencia, y no para hacer una inversión, sino para hacer un derroche, esto es una crisis. Esto es algo que quiebra el corazón de cualquier padre, ¿verdad? Es un dolor para cualquier padre ver así. Yo no creo que haya un padre naturalmente en su buen juicio que se alegre, que aplaude o que esté tranquilo con el proceder de un hijo actuando de esta manera, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, vemos allí pues de que pide y se va, le da la herencia, su parte, y se va a vivir perdidamente hasta tocar fondo. Allá anduvo en la vagancia, anduvo quizás en la droga, en la borrachera, con prostitutas, anduvo en todo, estimados hermanos, a este muchacho, hasta que al fin, digamos, cuando tocó fondo, ya se vio que ya no podía más. Y fue así como él decide regresar. Él decide regresar a su hogar. Al lugar donde hay cuidado, donde hay alimento, donde hay protección, donde hay afecto, estimados hermanos. Decide regresar al lugar donde hay amor. Y por cierto que fue la mejor decisión que él tomó, es decir, este hijo, según la parábola. Después que había tocado fondo, él toma una decisión, y es la decisión, repito, más sabia que este joven pudo tomar. Es la mejor decisión que él pudo tomar.
Y es aquí, estimados hermanos, cuando él decidió regresar, entonces a partir de allí vamos a ver ahora el proceder del padre para con ese regreso de ese hijo que había tocado fondo. Eso es lo que vamos a ver. Ya que estamos celebrando, pues, o estamos hablando de los padres, haciendo alusión pues, al Día de los Padres, pues vamos a ver el rol, el papel, el comportamiento, la actitud que tomó este padre, el cual debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para cada uno de nosotros como padres, y para así jugar un rol como la de este padre también, ¿verdad? Entonces, el hijo, repito, decide regresar después de haber tocado fondo. Él decide. ¿Y qué pasa cuando él regresa? Bueno, allí dice el versículo 20, ¿verdad? Aquí seguimos pues con esta parábola. Y levantándose vino a su padre, es decir, levantándose el hijo. Después de haber pensado, después de haber reflexionado, él decide y se levanta. Después de posiblemente ya le había pasado la goma, la verdad de las cosas, o posiblemente ya estaba por lo menos en ese momento en su sano juicio, ¿verdad? Ya había dejado, quizás le había hecho una pausa a las drogas o al alcohol, no sé. La verdad es que él se paró y pensó, reflexionó y dice, y levantándose vino a su padre. Vino a su padre y dice allí, sigue diciendo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Qué nos dice esto? Fíjense de que dice que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Qué es lo que podemos ver allí? Vemos, estimados hermanos, lo primero que vemos acá es a un padre vigilante, a un padre que tenía en mente a su hijo que estaba perdido. Era un padre que no se había olvidado del hijo. A pesar de que el hijo andaba perdido, pero él posiblemente no dormía. Era un padre que estaba pendiente, estaba quizás orando todas las noches por ese regreso de su hijo, ¿verdad? Él era un padre, repito, que estaba pendiente, que estaba vigilante. Era un padre que estaba enfocado en su hijo perdido. Y cada uno de nosotros es una lección, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no siempre doy gracias a Dios por todos los padres pues que tienen a sus hijos, digamos, sujetos, pero no siempre es así. Algunos se nos van de la canasta. Sin embargo, nuestro rol, estimados hermanos, como padre, tiene que ser el de estar enfocado y de estar orando por el bienestar de ellos, ¿verdad? Ese es nuestro rol y algún día Dios hará la obra en ellos. Dios los va a tocar y van a tomar una decisión como la que este joven tomó, la de regresar. Entonces el padre estaba enfocado, estaba pendiente, no lo había olvidado. Él estaba todas las noches, no había olvidado a su hijo. Posiblemente este padre miraba, estimados hermanos, todos los días por la ventana. Estaba pendiente. Todos los días quizás salía y miraba por la ventana porque tenía la esperanza que de un momento a otro, cualquier día, iba a aparecer aquel hijo que estaba perdido. Él estaba pensando y estaba orando. Entonces, hasta que el fin, pues, bueno, y regresó. ¿Cómo? La pregunta es, para nosotros hoy en día, ¿cómo procedemos como padre con los hijos descarriados? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a proceder? ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, vamos a proceder, hermano, amados hermanos, mientras están en ese estado, vamos a tener que estar pendiente de ellos y al mismo tiempo intercediendo por ellos ante el Padre Celestial. No nos toca otra más, porque no podemos hacer más. Estamos quizás con las manos atadas, ¿verdad? Pero nuestro rol como padres es estar orando por ellos, encomendándoselos a Dios y Dios hará,
¿verdad? Este padre era un hombre que estaba pues vigilante, dice, cuando aún estaba lejos lo vio, ¿verdad? Su padre, él estaba pendiente. Y sigue diciendo, y fue movido a misericordia. Este hombre, este padre de familia, cuando vio a su hijo, estimados hermanos, no vayan a creer que era un hijo que venía bien arregladito por ahí. Recuerden dónde había andado. Este hijo venía todo andrajoso, posiblemente, maloliente. Había estado con cerdos, había estado en los chiqueros, compartiendo los alimentos con los cerdos, ¿verdad? Porque esa es precisamente la suerte que corre todo aquel hijo que no está sujeto al Padre Celestial. Aquel que no obedece consejos, no le va a tocar otra, es decir, otro destino, más que ir a la calle, ir a la cárcel, ir a un hospital, ir a una silla de ruedas o ir al cementerio prematuramente. Esa es la cosa. Sin embargo, es necesario, por lo tanto, estar conectado con el Padre. Entonces, este hijo venía así en esas condiciones, todo andrajoso, venía descalzo, estimados hermanos, ¿verdad? Todo con espinas allí, quizás tropezándose, maloliento. Esa es la condición que venía. Pero, estimados hermanos, y aquel padre, pues era un padre pues, en el cual había de todo, había comida, había sombra, había techo, había protección, había amor en ese hogar. Entonces dice, cuando lo vio, miren la actitud, no lo estaba esperando con garrotes, ¿verdad? No lo estaba esperando con garrotes al muchacho, no lo estaba esperando para decirle, te lo dije, o gritándole. Eso es lo que yo estoy viendo aquí en la Biblia. Dice allí, y fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia. ¿Qué significa eso? Que el padre fue alguien que tuvo compasión, fue movido a misericordia, tuvo compasión de su hijo cuando lo vio. Eso es una enseñanza para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando en un contexto, estimados hermanos. Esto no es darle luz verde para que sigan en el despilfarro. El contexto en el cual vemos esta actitud de este padre es que ve a un hijo arrepentido, a un hijo que quiere cambio, a un hijo arrepentido sinceramente, ¿verdad? Entonces dice que cuando lo vio fue movido a misericordia. Este padre no lo estaba esperando para reprocharle. Estaba esperando, estimados hermanos, para recibirlo, para protegerlo nuevamente. El jueves pasado estuvimos estudiando el jueves pasado acerca de dos actitudes. En cierta ocasión una mujer llegó ante la casa de un fariseo. Ahí está en el capítulo 7 de Lucas, siempre esta parábola. No es parábola, sino que es una historia. Y vimos allí de que llegó una mujer y derramó un perfume que costaba como todo un año de trabajo, ¿verdad? Y vimos la actitud del hombre, del anfitrión, el que había invitado a Jesús, y vemos de que lo que él está viendo en la mujer precisamente es el pecado, ¿verdad? Pues eso es lo que está pensando en la mente de Simón. Sin embargo, Jesús no vio en ella eso, no se enfocó en el pecado. Jesús se enfocó y vio en esta mujer, de la cual que está allí en Lucas siempre, capítulo 7, vio a un tesoro arrepentido. Él, nuestro Señor Jesucristo, no vio en ella, digamos, no estaba esperándola para darle palos a esta mujer. Simón el fariseo sí, estaba allí criticándolo y criticando a Jesús. Se ven ustedes cómo el Señor es misericordioso.
Y es una actitud que como padres tenemos que tener. Repito, estamos hablando de alguien que genuinamente se ha arrepentido. Se ha arrepentido, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Miren la actitud de este padre, ¿verdad? Es un padre que refleja ese amor. Cuando dice aquí, se echó sobre su cuello y le besó, en el texto original, según los entendidos, no fue un beso así común y corriente, un beso pasajero. Ese hombre lo estuvo besando mucho a ese hijo, no lo soltaba y seguía besándolo. Eso es lo que dice el texto original, cuando se escribió la Biblia. Aquí solo dice, se echó sobre su cuello y le besó. Pero según allí, le besó continuamente. Lo estaba besar y besar, besar y besar. ¿Por qué? Porque en aquel padre había regocijo. En aquel padre había una llenura. El padre estaba rebosando, estimados hermanos, de gozo, ¿verdad? Al ver a su hijo que había regresado. Luego sigue diciendo allí, y el hijo le dijo, estamos en el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, el hijo había preparado su discurso para poderlo dirigir a su padre, ¿verdad? Empieza a comunicarse, empieza a contarle la historia, su triste historia. Pero si ustedes ven ya el versículo 21, como que el padre lo interrumpe. Como que el padre le interrumpe y como que las declaraciones del hijo en contarle la experiencia que había vivido como que ya fue irrelevante para ese padre. Interrumpe el discurso de este joven, según el versículo 22. El hijo ha empezado a confesarle todo lo que vivió, pero es tanto el regocijo que tiene este padre al ver a su hijo que ha regresado a casa, que inmediatamente interrumpe aquel discurso quizás triste que trae contándole el hijo, y da unas órdenes, toma un proceder distinto el padre. Dice el versículo 22, ante la declaración, el discurso, la explicación que estaba dando el hijo en el versículo 21, dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, ya dio la orden el padre a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Cómo la ven ustedes aquí, estimados hermanos? Miren lo que lo que este padre de familia hace. Este padre de familia, estimados hermanos, lo interrumpe y habla de tres elementos bien importantes en aquella cultura. El muchacho posiblemente venía semidesnudo, ¿verdad? Este joven venía semidesnudo. Posiblemente no tenía ni para ir a la segunda a comprar un pantalón. Venía con harapos sucios, malolientes, repito. Entonces, lo primero que el padre hace es ordena que le ordena a los siervos y le dice que le pongan no una vestimenta cualquiera. El padre ordena que le pongan, dice allí, el mejor vestido para vestirlo. ¿Y qué significa eso? Bueno, lo que significa esto implica dignidad, ¿verdad? El padre le está levantando, le está devolviendo la dignidad a aquel hijo que la había perdido. La dignidad de aquel hijo estaba por el suelo. Y el padre, todos estos elementos, como lo es el vestido, el anillo y el calzado, son elementos bien importantes, principalmente en aquella cultura. Su significado en aquella cultura, ¿verdad?
Entonces, y todo esto, estimados hermanos, el Señor Jesucristo con toda esta parábola, porque es precisamente la condición del ser humano en este mundo, ¿verdad? Así está el ser humano en este mundo también. Cuando viene al Señor, la humanidad es indigna de acercarse a Dios, de acercarse al Padre Celestial. Pero cuando el Hijo que está perdido en pecado, todos seres humanos somos como este hijo pródigo, que estamos todos harapientos en este mundo, venimos ante el Padre Celestial. El Padre este Padre acá representa a Dios, está con los brazos abiertos para recibirle y vestirnos. Dios nos pone una vestimenta nueva, y la mejor vestimenta nos la da el Padre. ¿Para qué? Para volvernos la dignidad. Y aquel Padre, por lo tanto, hizo eso. Pero no solamente eso, sino que dice allí, y ponerle, dice allí, un anillo en su mano. ¿Y qué significa esto? Bueno, el anillo le está hablando de la autoridad. Este hijo había perdido la autoridad, estimados hermanos. No tenía, pues, él no podía hacer, vamos a decir, negocios familiares, no los podía hacer. No tenía la autoridad, la había perdido. Y así es toda persona, estimados hermanos, una persona que ande en la vagancia, que ande haciendo tantas cosas, no tiene autoridad, ¿verdad? Alguien que esté viviendo de una manera en pecado, que esté viviendo una vida que no agrada a Dios, no tiene autoridad para hablar con autoridad. No puede, no tiene la autoridad para poder reprender, para poder hablar. Entonces Dios le está restaurando la autoridad a este joven nuevamente. Está recobrando la dignidad, la autoridad, pero no solamente eso, sino también el calzado. Miren estos tres elementos: la acción, el proceder que tomó este padre de familia. Levantó a su hijo y lo restauró ante el arrepentimiento que éste tuvo, ¿verdad? Sigue diciendo, después un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Saben qué pasaba, estimados hermanos? Las personas que andaban descalzas en aquel entonces eran los esclavos. Los esclavos eran personas que no andaban calzados. Y un esclavo era alguien que estaba allí, algo así como prisionero. Era una persona que no tenía hasta cierto punto valor. Un esclavo podía ser, era pues hasta cierto punto maltratado, lo podían golpear, tenía que estar siempre recibiendo órdenes, e incluso había en algunos casos que hasta lo podían matar su amo. Eso era, no tenían ningún derecho los esclavos. Entonces ellos no tenían, era una persona, en ese tiempo estoy hablando, me estoy trasladando a aquella cultura, era una persona, digamos así, que estaba de la baja, vamos a decir, era de lo más bajo, un esclavo, no tenía calzado. Y aquí podemos ver de que este padre ordena que le pongan calzado. ¿Por qué? Porque le está restaurando también la libertad. Un esclavo no tenía esa libertad, no podía andar caminando libremente, pero este padre está ordenando que le pongan estos tres elementos a su hijo. Primeramente el vestido, el anillo y el calzado. ¿Por qué? Porque todos estos elementos implican restauración. Restauración. Está levantándole nuevamente la dignidad, la autoridad y la libertad a este joven. Esto es algo muy lindo y eso es lo que hace precisamente nuestro Dios, estimados hermanos, con cada uno pues de nosotros. Pero veamos los últimos dos versículos, versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, porque continúa la fiesta. Continúa la fiesta, estimados hermanos.
habla allí de que ordena el padre que está dando estas órdenes. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo. ¿Qué significa esto en aquella cultura? Los becerros gordos, según aquella cultura, se engordaban, hermano. ¿Para qué? Para matarlos en ocasiones especiales y exclusivas. No era común engordar y matar becerros. Esto se hacía y se mataban solamente en eventos especiales, ¿verdad? No era común de que becerros se sacrificaran, se mataran para hacer una celebración común y corriente. No, era una celebración especial y este padre decide hacer eso. ¿Por qué? Porque este padre considera que el retorno de su hijo es algo de tan grande trascendencia que decide proceder de esta manera, ¿verdad? Vestirlo, calzarlo y ponerle anillo y matar el becerro más gordo. ¿Por qué? Porque él está pues agradecido y él está pues celebrando. Es una celebración máxima que está haciendo este padre. Él está digamos, celebrando el retorno de su hijo. Repito, no era alguien que lo estaba esperando para maltratarlo. Y esto, estimados hermanos, todo esto de este proceder de este padre, repito, no era darle luz verde para que continuara en el despilfarro. No. Es necesario leer el contexto de las cosas. Este padre está haciendo todo esto, ¿por qué? Porque él está viendo un arrepentimiento en su hijo. Esa es la cosa. ¿Vean? No es que está aplaudiendo, no. Si este padre, estimados hermanos, está allí haciendo todo esto porque el hacer todo esto es una especie de medicina para su hijo. Lo está aliviando, le está inyectando ánimo al hijo, ¿verdad? Es como un doctor que le está dando, es decir, está aplicando una medicina a su paciente con el fin de que se cure. Entonces todo lo que este padre está haciendo es precisamente con ese objetivo, para levantarle el ánimo que lo traía caído este hijo. Este hijo lo traía caído, este ánimo. Y ese es el papel que todos los padres deberíamos de llevar a cabo, estimados hermanos, ¿verdad? Es necesario hacer esto. ¿Por qué? Porque esa es precisamente la voluntad de Dios. Sigue diciendo el Padre, estamos en el versículo 23, y matadlo. Versículo 24 dice, aquí va a explicar el versículo 24 por qué es que está haciendo todo aquello. Porque mi hijo, dice el versículo 24, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Como pueden observar, podemos ver qué es lo que estamos viendo. Como dice el tema, este es el ejemplo de un padre misericordioso, un padre que no usa el garrote, que no usa el reproche, sino que le da palabras de aliento para que continúe este joven pues adelante, ¿verdad? El consejo es bien importante y hay que darlo siempre. No siempre, el consejo hay que darlo siempre, pero no siempre, estimados hermanos, recuerden, no siempre todos lo van a agarrar. Lamentablemente, ese es el pan de cada día en este mundo. El consejo es necesario e indispensable para todo padre darlo. El consejo hay que darlo. Pero le voy a decir algo, que no siempre los hijos obedecen. Y si no, pueden ustedes ver allí la experiencia que vivió Samuel con sus hijos. Si ustedes leyeron aquí en el ¿cómo se llama? En el retazo bíblico. Samuel, estimados hermanos, fue un hombre de Dios,
¿verdad? Un hombre que fue instruido en la palabra de Dios y por ende dio buenos consejos a sus hijos. Lamentablemente sus hijos no agarraron el consejo. Aquí está, ustedes lo pueden leer, digamos, está en su Biblia, o lo pueden leer aquí en el retazo bíblico, donde los hijos se portaron de una manera errónea, procedieron mal, no aplicaron el consejo que recibieron en casa. No creo que Samuel los haya inducido a que procedieran de esta manera, sino vean lo que dice allí el versículo en primero de Samuel capítulo 8, versículo 1 al 6. Aquí están en sus programas. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ellos iban a desempeñar un rol, una función, estos hijos, que habían recibido consejo, un buen consejo. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero, dice ahí el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. De su padre les había dado buenos consejos. Lamentablemente ellos no los habían aplicado, no los habían agarrado. Antes se volvieron tras la avaricia, dice el versículo 3, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Como pueden ver, ¿y esto qué pasó? Creó una crisis social. Porque cuando las autoridades pervierten la justicia, entonces se corrompen las sociedades. Y allí podemos observar cómo ya en el versículo 4 toman acción los ancianos, los líderes, ¿verdad? Y se presentan ante Samuel. Y dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, al padre, ¿verdad? Y le dijeron: aquí tú vas a envejecer y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero vamos a ver cuál es la actitud del padre que teme a Dios. Allí vemos en el versículo 8, en el versículo 6. Esa es la actitud cuando surgen los problemas, cuando surgen aquellas cosas que no están bien. Pero no agradó a Samuel, dice esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Esa es la actitud de un padre. Se dirige a Dios para pedir consejo, ¿verdad? Pero repito, para ir finalizando, estimados hermanos, lamentablemente no siempre los hijos obedecen, ¿verdad? Lamentablemente. Pero finalizo diciéndoles algo que nuestro deber, y el deber de todo padre, es dar el consejo. Como dice aquí en el capítulo 23 del libro de Proverbios. Vean lo que dice el capítulo 23, versículo 15 en adelante. Estamos hablando de los consejos de un padre para su hijo. El deber del padre es precisamente dar siempre el consejo. Si lo van a acatar, bueno, y si no lo van a obedecer, bueno, el deber nuestro es precisamente dar siempre el consejo. Vemos acá en el capítulo 23 del libro de Proverbios lo siguiente, versículo 15: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y esa es una gran realidad. ¿Qué hijo, qué padre va a estar triste cuando su hijo es obediente? Todos los padres vamos a estar contentos, felices. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Dice el versículo de ahí: mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente, dice el versículo 18, hay fin y tu esperanza no será cortada. ¿Qué significa? Porque ciertamente hay un futuro. Tú tienes un futuro por delante, lo que quiere decir.
Hay un futuro, porque ciertamente hay fin, dice acá. Pero lo que quiere decir, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Versículo 18, oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino. Versículo 20. Estoy en Proverbios 23:20. Estoy leyendo aquí los consejos de un padre para su hijo. Algo que como padre debemos aprender. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará venir vestidos rotos, como con los que llegó el hijo pródigo, por andar en la bebida. Estimados hermanos, oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies. Es un consejo para los hijos. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre y gócense la que te dio a luz. Dame, versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, y miren tus ojos por mis caminos. O sea, mira mi ejemplo, está diciéndole este padre a este hijo. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mi ejemplo. Eso es lo que está diciendo. De allí la importancia de darles un buen ejemplo a los hijos, ¿verdad? Porque los hijos, muchas veces el discurso, el sermón de los hijos es precisamente la conducta de los padres, ¿verdad? Tenemos que modelar ante ellos. No olvidemos, amados hermanos, que nuestro deber, como les dije, es precisamente eso, dar siempre el consejo. Si lo agarran o no, bueno, recuerden que cada uno va a dar cuentas ante Dios. Me despido leyendo lo que dice Ezequiel, capítulo 18-20. Con este versículo me despido. Ezequiel 18:20 dice así. Ezequiel 18:20 dice así: el alma que pecare, esa morirá. El hijo, fíjense bien, dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así es que, como padres, nuestro deber es compartir el consejo, esperando que lo tomen. Pero si no lo toman, ellos van a dar cuentas, ¿verdad?, de sus actos, como nosotros de las nuestras. Pero sigamos modelándole y dándoles el mejor consejo. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias a nuestro pastor por el mensaje de esta tarde. Les voy a leer la lección verídica. Un buen padre vale por 100 maestros. Así que quien tiene un buen padre tiene un tesoro. Ámenlo y valórenlo y respétenlo. Amén. Vamos a cantar el último himno 530, a Dios el Padre Celestial.
Amén, gloria a Dios. Hermanos, llegó el momento de despedirnos. Pongámonos de pie. Vamos a elevar una oración a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste reunirnos este día, Señor. Gracias por tu gran bondad y por tu gran amor, Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Padre, te pedimos, Señor, que el mensaje de esta tarde, Señor, sea de gran edificación, Señor, para todos nosotros y los padres, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas y también a los que están por medio digital, Señor, que tú los bendigas, Señor, y que los guardes, que los cuides también, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por los que no asistieron esta tarde, Señor, que tú también los guardes y los cuides, Padre Santo. Y que otra semana que más viene, Señor, tú seas nuestro guiador, Señor. Y que tú nos cuides, nos fortalezcas, Señor, y que nos guardes de todo peligro y de todo mal, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, y por todo lo que nos seguirás dando, Señor. Todo, Padre Santo, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.